El mensaje del día de hoy tiene por título Las bases para romper los viejos moldes. Las bases para romper los viejos moldes, y el texto base es Josué 1 del 1 al 9. Les invito a que busquen en su Biblia ese texto base. Vamos a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, ser siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para recibir esta palabra. Te pedimos, Padre, que tomes control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, Señor. Que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Que podamos ver esas respuestas que ya tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Te damos gracias, porque tú eres quien nos permite la bendición de poder venir a darte culto. Tú permites la bendición de poder recibir tu palabra, Señor. Permite que en nuestros corazones y en nuestra mente se grabe esto. Y desde este lugar, Señor, quebrantamos todas las fuerzas de las tinieblas, Señor. Que quieran venir a oponerse, Señor, a tu palabra, que quieran venir a oponerse a tu evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El pastor Andrés dio la palabra para este año y habló de separarnos, ¿cierto? De separarnos de esos viejos moldes, de esas viejas estructuras que muchas veces nosotros como creyentes nos formamos, como cristianos, pues creemos que lo que estamos haciendo es la mejor forma o es la mejor manera en la que nosotros nos estamos manejando. Pero bien, aprendimos que tenemos que separarnos de esas costumbres o de esas cosas que realmente no están contribuyendo a que en mi vida se cumpla el proceso que Dios ha preparado. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo bíblico, este capítulo de Josué, ese tiempo era un tiempo muy importante para el Señor. ¿Por qué? Porque ya Moisés había sacado al pueblo de Egipto, que estaba como esclavo, y lo llevó muchísimos años en el desierto, ¿verdad? Tuvo con Moisés tanto tiempo y yo no les voy a contar la historia de Moisés porque nosotros la conocemos. Pero es importante que nosotros veamos que sucedió algo, y es que Moisés había muerto. Y por delante quedaba un camino, ¿cierto? Porque todavía no habían llegado a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, en ese momento, para la vida de Josué, que es el personaje que vamos a hablar el día de hoy, sucedió algo muy importante. ¿Qué sucedió? Que Dios habló a él, que Dios le entregó la palabra a él, que el Señor le dio un pacto al cual él se tenía que aferrar. En nuestros campos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, para los jóvenes en su universidad, en su liceo, en su colegio, muchas veces es difícil, ¿verdad? Muchas veces para nosotros es muy complicado. A veces nos sentamos a escuchar lo que dicen otras personas y cuando uno escucha lo que están hablando, uno dice, wow, qué difícil.
¿cómo pueden estar diciendo esto? ¿Cómo pueden estar pasando por esto? ¿Cómo pueden estar viviendo así? Entonces, cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo escuchamos, porque es indudable que estamos en ese sitio, estamos en una realidad, ¿cierto? Nosotros no podemos ignorar la realidad que tenemos a nuestro lado. Nosotros nos damos cuenta del sufrimiento en el que están esas personas. Y muchas veces nosotros somos los que sufrimos. Pero es importante que nosotros tenemos que recordar todo el tiempo a qué nos llamó Dios. Que nosotros somos misioneros, que nosotros somos evangelistas. Y aunque no vamos a negar la realidad, nuestra condición, nuestra vida es otra. La situación del país es complicada, sí. Es una realidad, sí. Pero yo soy misionero y yo soy un evangelista. Y yo soy una persona que Dios llamó para predicar el evangelio. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la historia de la salida, del éxodo del pueblo hebreo, nosotros nos damos cuenta que habían dos tipos de personas. Estaban los que se quejaban y estaban los que tomaban la palabra, o sea, los que escuchaban lo que Dios quería y se alegraban y eran agradecidos. Muchas veces nosotros en las iglesias, muchas veces nosotros en nuestra congregación, también vemos que hay dos tipos de personas. Los que viven con incredulidad y humanismo. ¿Qué es humanismo? Bajo su propia forma de vivir, bajo lo que yo pienso, bajo lo que yo digo. Eso es humanismo, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo quiero hacer, no la voluntad de Dios. Entonces, en la iglesia también hay ese tipo de personas, los que viven conforme a lo que ellos creen, a su incredulidad, y también están aquellos que toman la palabra y son agradecidos. Yo espero que el día de hoy nosotros seamos de ese tipo de personas que toma la palabra y somos agradecidos, amén. Que escuchemos la palabra de Dios y la recibamos en nuestro corazón y no nos quejemos. Pero la palabra de Dios, hermanos, es para los que realmente creen en Él. Nosotros no podemos tomar una palabra de parte de un Dios al que no le creemos. No podemos recibir una respuesta de parte de un Dios al que no le creemos. No tiene sentido, ¿verdad? Pero fíjense que en el pasaje que leímos el día de hoy, Dios dijo algo que no era muy lógico. Si lo revisamos, y yo les invito a que ustedes en su casa puedan hacerlo detenidamente, nos damos cuenta que hay algo que es ilógico en el mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Josué muchas ocasiones, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, pero yo estaré contigo. Y eso suena ilógico, ¿por qué? Porque si Dios está conmigo, yo no tengo por qué esforzarme. Yo no tengo ni siquiera por qué ser valiente, porque Dios está conmigo. Él es el que hace la obra. ¿Amén? Entonces suena ilógico, ¿cierto? Que el Señor nos mande a esforzarnos y a ser valientes, pero después nos diga, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque a veces Dios dice cosas que son ilógicas, hermano, para nosotros, pero que tienen una enseñanza muy grande. Y esa es la bendición que tenemos los creyentes. Fíjense qué pasó con Moisés. Moisés descubre, porque Dios lo permite, que no es un egipcio, sino que es hebreo, y Dios le da una palabra. ¿Qué palabra le da Dios? Le dice que se presente frente al faraón y que le diga que se va a llevar el pueblo hebreo. Si nosotros estuviéramos hoy en los zapatos de Moisés, eso sonaría ilógico, ¿verdad? Ya, Dios, ¿tú quieres que yo me vaya frente al faraón y que le digan que me voy a llevar los esclavos? No, tú tienes que estar loco, definitivamente. Pero nosotros no vemos lo que hay detrás. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Amén. ¿Quién tiene esa conclusión en su vida? Yo soy el pueblo de Dios. El Espíritu Santo está con ustedes siempre. Amén. Dios envía a los ejércitos celestiales para ayudarlos. Amén. Y donde sea que ustedes vayan, la oscuridad huye, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros tenemos que disfrutar de esa realidad.
como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que la situación está difícil, que es una realidad, pero no vemos la realidad espiritual que nosotros tenemos, vamos a fracasar y vamos a pensar que Dios es ilógico. Porque Dios nos está mandando a hacer algo que no tiene sentido. Cuando nosotros leemos Mateo 16:16, es algo impresionante ver cómo Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros reconocemos quién es Cristo en nuestra vida, cuando nosotros se nos revela el misterio de quién es Cristo, el Señor nos entrega promesas y bendiciones. El lunes, cuando yo hacía en la escuela de liderazgo con las personas que están asistiendo, yo les decía: es increíble, ustedes vean cómo Dios da una promesa y da una condición para que haya una respuesta, ¿verdad?, a la oración. Lo mismo pasó acá. El Señor permite, a través de Dios, permite que se le revele a Pedro quién es el Cristo, y el Señor le da a Pedro las bendiciones. Entonces, si nosotros tomamos esa palabra que el Señor le dio a Pedro como si fuera de nosotros, entonces yo soy Oliver, amén. Y sobre la creencia en Cristo, Dios va a edificar la iglesia. ¿Quiénes somos iglesia? Todos nosotros. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, nada podrá hacerme daño. Amén. Y a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos. O sea, yo tengo la autoridad entregada por Dios sobre los reinos de los cielos. ¿Qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios y reconocemos esa potestad que Él tiene, porque Él vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy construyendo la identidad como creyente, la seguridad que yo tengo como creyente. Y después vemos Juan 14:6 y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esas son promesas, hermanos, que están en la palabra. Mateo 16:16, Juan 3:8 y Juan 14:6. Son palabras que cuando nosotros la creemos, son palabras que cuando nosotros la vivimos, se empiezan a levantar obras en el campo. Entonces, estas evidencias tenemos que tomarlas nosotros para poder ver los cambios genuinos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a romper esos moldes? ¿O cuáles son las bases para romper esos moldes? El primero, aferrarse al pacto y cruzar el Jordán con Israel. ¿Qué significa eso? Dios le dijo a Josué que hiciera algo imposible, que cruzar el Jordán, ¿cierto? Y es algo sorprendente eso, porque a veces Dios nos promete cosas que nosotros no podemos entender. Por ejemplo, lo que leímos con la historia de Moisés, Éxodo 3:18, dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Hay una orden directa que el Señor nos manda a nosotros a decir, que nos manda el Señor a hacer. Y para nosotros puede ser loco lo que Dios nos está mandando a hacer en esta hora. Para muchos de nosotros como creyentes, la palabra que el Señor nos está entregando es una locura, es ilógico, es algo imposible de hacer. ¿Pero qué pasó? Moisés tuvo evidencia, ¿cierto? Moisés pudo cruzar el mar con el pueblo. Y hubo un milagro, ¿verdad? Y hubo una bendición detrás de todo eso. Y vimos cómo Dios se manifestó una y otra vez, reiteradas veces. El Señor lo hizo para cumplir su palabra. Pero ¿qué pasa? Que las personas
que estuvieron en el desierto no pudieron transmitir a sus remanentes o a los jóvenes todo eso que habían vivido. Es muy diferente que a mí me digan, oye, nosotros cruzamos el Mar Rojo, a que yo esté ahí, ¿verdad? Entonces, como es necesario que nosotros podamos transmitir las evidencias, Dios permite que se levante Josué y le entrega una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Ve y cruza el Jordán. Ve y aférrate a lo que yo te digo, porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué me dices esto, Señor? Porque yo necesito que cumplas con la palabra que yo te doy. Yo necesito que te aferres a la palabra que te estoy entregando. Yo necesito que tú creas que yo lo voy a hacer. Por eso es que le dice que se esfuerce y que sea valiente. No porque el Señor necesita de las fuerzas de Josué, no es porque el Señor necesita de tus fuerzas ni de tu fe. Necesitas que tú creas en que Él lo va a hacer. Cuando tú crees que el Señor va a hacer lo que Él quiere contigo, las puertas se abren. Y en ese momento tú estás aferrado al pacto, tú estás aferrado a la palabra que el Señor te entregó. Dios es un Dios que rescata a su pueblo. Amén. Muchas veces lo vemos en la Biblia. Y eso es lo que tenían que experimentar las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el pueblo hebreo que estaba preso en Egipto? Tenían el tabernáculo, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué había en el tabernáculo? Dentro del tabernáculo estaba la vara de Aarón. ¿Para qué estaba la vara de Aarón? Es una vara que estaba seca, o sea, rota, cortada, separada de la tierra, y es una vara que floreció. ¿Por qué el Señor permite eso? Precisamente para que nosotros creamos en las obras de Dios. No es para que nosotros digamos, wow, Aarón, qué hombre, qué bendición. No. Fíjate en lo que yo puedo hacer. Eso es lo que nos dice el Señor. Esa es la palabra que nosotros tenemos que ir tomando el día de hoy. Fíjate en lo que yo puedo hacer. Puedo hacer que algo que está muerto florezca. Y por eso estaba en el tabernáculo. ¿Qué estaba también en el tabernáculo? Estaba la vasija del maná. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron en el desierto, Dios siempre les dio comida. Dios siempre los proveyó de todo. Entonces, ¿para qué estaba la vasija del maná? Para que nosotros no nos preocupemos. Para que el pueblo de Israel en ese momento no se preocupara por lo que tenían que comer o porque lo que tenían que vestir. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque esa es la promesa de que Él iba a estar con ellos, de que nada les iba a hacer falta. Y cuando nosotros nos aferramos a esa palabra, es una bendición. Porque yo no tengo por qué preocuparme, porque Él me cuida. Entonces, en el tabernáculo, que estaba el pacto de Dios para ese momento, estaba la vara de Aarón y estaba la vasija de maná. ¿Y qué más estaba? Las tablas de Moisés, las tablas de la ley. Entonces, ¿para qué estaban las tablas de la ley? Para saber que hay un orden en las cosas que Dios hace. Para saber que nosotros tenemos que vivir con rectitud y regirnos por su palabra. Entonces, si para ese tiempo Dios se proveyó de un pacto, de una palabra para ese pueblo, nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Tenemos que vivir ahí sujetos a lo que dice su palabra. Y si Dios le habló a Moisés y le habló a Josué, ¿por qué no me puede hablar a mí? Porque Dios me habló a mí. Amén. Dios le habló a ustedes. Amén. Dios les entregó un pacto a ustedes. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que escuchar esa palabra. De que es Él el que la va a hacer, que no somos nosotros. Que no es nuestra fuerza, no es nuestra valentía, es que Él está conmigo. Y ese es el misterio de Cristo, hermano, que Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. La bendición de Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros escuchamos la voz del diablo, no la voz de Dios. Y nos dejamos engañar. Y nosotros nos creemos más venezolanos que evangelistas. Nos creemos más caraqueños que misioneros. Entonces perdemos
la palabra. Nosotros somos los evangelistas que vamos a salvar el mundo. Eso somos nosotros, más nada. Esa es la palabra que el Señor nos entrega en este tiempo. Que creamos en eso, de que nosotros, que a través de nosotros se va a salvar el mundo. ¿Qué quiere decir pacto o promesa o la palabra? Que tenemos que transcurrir por eso de forma segura. ¿Qué significa eso? Que a juro lo vamos a tener que vivir. Moisés pasó por momentos muy difíciles, ¿verdad? Moisés tuvo que padecer muchísimas cosas, pero tuvo que transitar un camino. Tuvo que hacerlo, porque la palabra que Dios había dicho se cumplió en su vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener evidencias de lo que Dios empieza a hacer en nuestra vida, no tenemos por qué preocuparnos. Tenemos que seguir adelante. Y si la cosa se pone estrecha y si la cosa se pone ruda, tenemos que seguir adelante, porque la palabra la entregó el Señor. Aférrate al pacto y cruza el Jordán. Número 2. Salva a tu familia, el campo y el mundo. Yo os he entregado, dice el Señor. ¿Qué significa eso? Que ya se lo había dado. La tierra a la que le prometió Dios a Josué, ya se la había dado. O sea, no era que Josué tenía que ir a pelear por la tierra. No es que Josué tenía que ir a batallar por la tierra. No era que Josué tenía que ir a caer esa patada a un ñimuela con quien sea. No, él ya se las había dado. Esa es la bendición que nosotros tenemos de que Él dé la palabra. Porque cuando Dios cumple una promesa, Él es el que tiene que cumplirla, no nosotros. Yo siempre se los recuerdo a las personas. Cuando Dios promete algo, el que lo promete es Él, no yo. Cuando yo le digo a mi hijo, yo te prometo que te traigo una chupeta, el que le tiene que comprar la chupeta soy yo, él no tiene que ir a buscarla. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, tengan paz, Él la va a cumplir. Dios dio bendiciones para nuestras vidas y cómo las iban a recibir. Vamos a leer el versículo 5 otra vez de Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Yo cada vez que leo la palabra y veo promesas, digo amén, porque esas son para mí también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Amén, hermano. Yo, usted, nadie más va a entregarle la tierra a nuestro Padre. Eso es la evangelización del mundo, hermano. La promesa que Dios le estaba dando a Josué en ese momento es que tú ibas a salvar al mundo, que tú ibas a evangelizar esa época. Y lo que Dios nos está diciendo el día de hoy es que nosotros vamos a evangelizar esta época, que nosotros vamos a evangelizar Venezuela, que nosotros vamos a evangelizar Latinoamérica, que nosotros vamos a evangelizar el mundo. No tenemos por qué creer en otra cosa. No tenemos por qué perder el tiempo. Todo lo contrario, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate, 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces que me tengo que esforzar y ser valiente es para cumplir tu palabra. No para ir a comerme al mundo, no. Esfuérzate y sé muy valiente para guardar conforme a la ley. Entonces, hermano, ¿qué queda de nuestra parte? Que la palabra de Dios la cumplamos, la leyamos, la vivamos, la guardemos en nuestro corazón. No que usted agarre la Biblia hoy y la guarde y el domingo que viene la vuelva a sacar. No, que podamos realmente vivir conforme a la palabra de Dios. Para eso tenemos que esforzarnos y para eso tenemos que ser valientes.
porque Él ya lo va a hacer. Amén. Y Moisés lo creía. Amén. Pero quien llegó al Jordán y a Canaán fue Josué. Amén. También, ¿verdad? Entonces, esfuérzate y sé muy valiente. Guarda la palabra. Mantente en la palabra. Si Dios te dio a ti una promesa, si Dios te dijo que iba a hacer algo con tu vida, aférrate a eso. Sé muy valiente. O sea, mantente ahí, no te muevas. ¿Quiénes van a salvar a su familia? ¿Quiénes van a salvar a su campo? ¿Quiénes van a salvar a su iglesia? Aférrense a eso. Para empezar a cambiar los viejos moldes, tenemos que dejar de pensar en la caja, en las cuatro paredes. Nosotros no venimos solamente acá a escuchar una palabra, venimos a formarnos como evangelistas. O sea, en el momento que nosotros salimos por esa puerta, es porque vamos a predicar el evangelio. Es porque estamos preparados para eso. Entonces, parte de cambiar los viejos moldes es que nosotros podamos evangelizar en nuestra familia, en nuestro campo y en nuestra iglesia. ¿Y por qué en la iglesia? Porque todavía vemos muchos creyentes que no creen completamente en la palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, salió de Egipto y aún así dudaban. Y aún así se quejaban. ¿Por qué? Porque la incredulidad es algo que el diablo puso en el hombre para destruirlo, para apartarlo de Dios. Nosotros tenemos que vivir como testigos, ¿verdad? Que es un testigo aquella persona que tiene evidencia de que Dios está con él. Nosotros podemos decir, bueno, Oliver, pero es que yo no tengo nada. O sea, yo no tengo plata, yo no tengo carro, a mí nadie me escucha. Hermano, el respaldo que usted tiene no es terrenal, es de los cielos. Cuando usted entiende que quien está detrás de usted y delante de usted es el poderoso gigante, es el Dios de Israel, es aquel que saca y rescata a su pueblo, usted no tiene que preocuparse por lo que usted tiene, porque Él lo va a hacer. Entonces, son hijos de Dios. Amén. No se preocupen por el futuro, o sea, no se preocupen por lo que va a pasar mañana, porque Dios va a proveer para que ustedes evangelicen el mundo. Esto no es cuestión de apellido, esto no es cuestión de apellido, esto no es cuestión de nombre, esto no es cuestión de cuánto usted tenga en su banco. Es que el Dios de una promesa, Él la va a cumplir y usted la tiene que creer. Amén. Punto número 3. Llevando este pacto, tomando esta palabra, sigan el camino donde Dios ha obrado. ¿Qué significa eso? Otra vez Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando Dios estuvo, o sea, acompañó a alguien, nosotros tenemos que ver las evidencias que esa persona tuvo. Si para mí, mi mamá, que es la pastora Carolina, tiene evidencias de que Cristo está con ella y que predica el evangelio, hermano, yo tengo que seguir por ese camino. O sea, yo no me voy a inventar otra Biblia aparte a lo que dijo el Señor. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir por el camino que Dios me ha mostrado. No es solamente tomar la palabra, sino seguir el camino donde Dios ya ha obrado. La salida de Egipto era el deseo de Dios. Nosotros tenemos que tomar esas bendiciones. ¿Qué significa eso? Que como Dios obró en ese tiempo, va a obrar en nuestra vida. Si hay algún Egipto del que nosotros tengamos que salir, Él lo va a hacer. Si hay algo de lo que nosotros tengamos que apartarnos, Él lo va a hacer, porque Él ya obró. Todo lo que ocurrió en el desierto fue el plan de Dios. No crea, hermano, que lo que está pasando en su vida no es plan de Dios. Todo lo que ocurrió en el desierto fue plan de Dios. Todo por lo que yo hoy estoy caminando es plan de Dios. Solamente tenemos que entender que nadie va a parar la obra de Dios en mi vida.
cuando yo entiendo la palabra que Dios me ha entregado, yo sé que nadie la puede detener y ahí se levantan las obras. Josué, tú estás dentro de esto que le decía, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? Se lo dijo porque el diablo iba a intentar engañarlo. Muchas veces el diablo va a intentar engañarlos, hermanos. De lo que usted está haciendo no está bien. O de lo que tú estás haciendo, tienes que callarte la boca. Tú vas a hablar de que tú eres cristiano, no, cállate la boca porque tú eres... Más bien te van a decir, tú, cristiano. No parece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo va a intentar engañarnos. Pero nosotros tenemos que ser, ¿qué? Fuertes y valientes. Tenemos que decir, no, tú no me vas a engañar a mí. Yo voy a predicar. No. El problema que yo haya tenido en el pasado no importa, es el ahora. Yo voy a predicarle a mi familia. Yo voy a salvar a mis compañeros de trabajo. Yo voy a salvar el campo en el que Dios me puso. Yo voy a salvar a mi iglesia. Yo voy a cumplir con la palabra que el Señor me ha entregado. Entonces, si Dios lo cumplió con Moisés, con Josué, con José, con David, ¿no lo va a cumplir conmigo? ¿Qué tienen de diferente ellos a lo que yo pueda tener? Nada, hermano. Que le creyeron al Señor. Ellos no hicieron absolutamente más nada. David, el chiquitico que venció al gigante, pudo haber tenido la destreza, la experiencia, pero lo que puso por delante de él fue a Dios. Y lo que vence al gigante que nos quiere oponer es Dios, no ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper esos viejos moldes? Entregarle las cosas a Dios. Que sea Él que obre, que sea Él que actúe. Porque como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, también estará conmigo. Esa es la palabra que el Señor nos da el día de hoy. Como yo estuve con ellos, también estaré con vosotros. Y esa es la bendición, hermanos, que está oculta en la palabra. Entender que las promesas que el Señor ha dado son el pacto que nosotros ahora vamos a guardar en el tabernáculo. Que esa vara de Aarón es lo que nosotros hoy leemos en la Biblia. Que ese maná es lo que nosotros hoy podemos ver de que Él nunca nos va a dejar desprovistos. Y que Él va a hacer la obra. Satanás quiere traerles confusión, hermanos. Por eso Dios nos da esta palabra el día de hoy. Finalmente, la época de Josué fue abierta. Se acabó la era de Moisés, se abrió la época de Josué. Y Josué significa Jesús. Tomen esa palabra, tomen esta palabra el día de hoy. Tomen esa palabra de que el Señor va a abrir una época con ustedes y vayan al campo. Vayan a predicar el Evangelio. Hermanos, vamos a salvar a las iglesias que están derrumbándose. Nosotros podemos verlo el día de hoy. Hay muchas congregaciones que están hablando es de crecimiento, de empoderamiento, de ser ricos, de todo menos el Evangelio. Y nosotros podemos ser testigos de cuánto hace falta el Evangelio en Venezuela. En el mundo, hermanos, hay iglesias que se están cerrando. En Europa, las iglesias se están cerrando y los locales se los están vendiendo a bares. ¿Usted se llega a imaginar que en este lugar, el día de mañana, esto sea una discoteca? ¿Qué pasó con nosotros? No nos aferramos a la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que tomar la palabra, tenemos que recibir esa palabra de parte de Dios. Tenemos que ser fuertes y valientes. Sí, Él lo va a hacer. Solamente aférrense a lo que Él dijo. Cambien esos viejos moldes. Cambien esas viejas estructuras. Aquí están las bases para hacerlo. Nosotros tenemos que tener la determinación correcta para cuando estemos en la travesía o en la jornada
cuando estemos cruzando por el desierto, no desmayemos. Porque ¿qué nos pasa muchas veces? Que le empezamos creyendo a Dios y a mitad de camino, ay, no, Señor, ya. ¿Para qué? Entonces no vemos la tierra prometida, no vemos el cumplimiento de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Levantar un remanente. El diablo siempre intentará quitarnos nuestra identidad. Siempre. Siempre va a intentar que tú no creas en lo que Dios te ha dicho. El diablo no nos puede quitar la salvación. Nosotros somos salvos por su gracia y por su obra en la cruz. Pero el diablo va a intentar quitarnos la bendición que Él nos ha dado. Entonces, si el Señor hoy te está llevando a que cruces el Jordán, no permitas que el diablo te quite esa bendición. Hay que creer firmemente ¿en qué? En que somos los hijos de Dios que van a salvar el mundo. Aférrense a esa palabra. Yo soy el Hijo de Dios que va a salvar el mundo. Yo soy un testigo de que Cristo está conmigo. Yo no tengo ni poder ni habilidad para enseñarles a ustedes algo. Yo no lo tengo. Pero tengo las evidencias de que Cristo está conmigo. Y eso es suficiente. Entonces, cuando tú vayas a predicar el Evangelio, no te preocupes por lo que tú tienes, por lo que tú traes o por lo que tú eres. Date cuenta que esa es una persona que necesita el Evangelio. Y que tú eres el testigo de Cristo. Yo les pido que puedan disfrutar de esas respuestas que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Que ustedes hoy puedan ser libres por la palabra. Que podamos romper esos viejos moldes que nos hemos enfrascado los cristianos, los creyentes, los evangélicos. ¿No les pasa que ustedes le pregunten, pero tú eres cristiano qué? ¿Tú eres evangélico? Y yo, esos son viejos moldes, yo soy hijo de Dios. Yo soy un testigo de Cristo. Yo vine a predicar su palabra. Que puedan realmente, hermanos, grabar este mensaje en sus corazones, que puedan disfrutarlo, que puedan enraizarlo y que el día de mañana ustedes puedan compartir el Evangelio. Que el día de mañana ustedes sean esas personas como Josué a la que el Señor les da una promesa. ¿Y cuál es la promesa más bonita de este mensaje? Que yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Él va a estar con nosotros, ¿cierto? Él está con nosotros, ¿cierto? Entonces no teman ni desmayen. Esfuércense, sean valientes en cumplir su palabra, que ya la obra la hizo Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos das el día de hoy. Gracias porque una vez más nos recuerdas cuál es nuestra misión, Señor, acá en la tierra. A qué tú nos llamaste y con qué propósito tú nos estás enviando el día de hoy. Queremos cumplir con esa palabra de que iremos por el mundo a ser discípulos, Señor, bautizándolos en tu nombre, Padre Santo. Gracias porque tú nos regalaste la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Que sin eso nosotros no pudiésemos estar aquí el día de hoy. Nosotros desde este lugar, Señor, reconocemos que tú tienes toda la autoridad y toda la potestad, y que la palabra que tú nos has entregado el día de hoy, el pacto en el que tú nos has mandado el día de hoy, tú lo vas a cumplir, Señor, en nuestra vida. Que nosotros podamos aferrarnos cada día más a esa palabra, que nosotros podamos vivir cada día más conforme a tu palabra, Señor. Gracias porque ya, Señor, tú nos diste la promesa y yo sé que tú la vas a cumplir. Que a través de nosotros, Señor, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, Padre Santo, será ganado para ti, Señor. Que yo seré ese evangelista, Señor, ese testigo que tú vas a levantar en este tiempo y en esta hora para predicar tu palabra. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Porque eres eterno, Señor, eres bendito. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Jesucristo. Amén y amén.